Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar en esta clase virtual un tema muy importante porque se puede decir que esto es el que hacer diario del médico. Eh, Vamos a hablar un poco sobre lo que es el examen físico y cómo es que este debe realizarse. Más que todo hablaremos sobre la importancia que tiene el examen físico en la práctica médica. El día de hoy no hay presentación porque este es un tema que es un poquito más ameno. Tiene que hablarse más que verse en una imagen, en unas letras. Así que empecemos con la importancia del examen físico. Ya hablamos un poco sobre cómo vamos a desglosar eh, el historial del paciente, pero dentro del historial del paciente va una parte muy importante que es el examen físico. Cuando hablamos del examen físico, hablamos de que nosotros vamos a revisar a nuestro paciente. Básicamente esto es una parte fundamentalísima dentro de la interacción del médico con el paciente. Si bien es cierto, la historia clínica, hemos hablado que nos da entre un 70 y un 80% del diagnóstico, es importante que al momento de que nosotros podamos eh, pues sospechar un diagnóstico, encaminarnos y confirmar que ese sea el diagnóstico correcto. Si nos englobamos en una sola parte del examen, en una sola parte del historial médico, en una parte nada más de la semiología, nos vamos a dar cuenta que vamos a fallar. ¿Por qué? Porque son complementarios. Aun y cuando la historia clínica nos da datos muy importantes, también hemos de decir que muchas veces la historia clínica se queda corta. ¿Por qué? Se queda corta principalmente porque el paciente tiene de una o de otra forma alguna limitación para poderse explicar, alguna limitación para expresarse o eh, tal vez no la limitación de poderlo hablar, sino que de poderlo comunicar. Muchas veces el paciente utiliza palabras que no van de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Obviamente el paciente no utiliza lenguaje técnico, no utiliza un lenguaje científico para poder describirse, describir sus síntomas, describir sus situaciones y más o menos va dando la explicación de qué pasa. Por ejemplo, les he comentado en alguna ocasión, por ejemplo, que a la forma de hablar cambia de un lugar a otro. Como por ejemplo en el caso de una paciente que llega a la consulta externa del hospital y lo estamos evaluando con el traumatólogo y la paciente dice es que fíjese que vengo porque tengo un encabronamiento de pierna y uno se queda como de encabronamiento, ¿qué es un encabronamiento? Pues uno piensa, se enojó la pierna, pero no se puede. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que buscar qué es lo que este paciente nos está diciendo y muchas veces lo podemos confirmar por medio de la evaluación física. El examen físico es demasiado importante para poder complementar lo que la historia clínica del paciente nos está diciendo. Entonces, ¿cómo debe hacerse el examen físico o qué es el examen físico? Pues básicamente el examen físico es la evaluación que vamos a hacer nosotros del paciente y tiene que cumplir con ciertas características. La primera es que debe ser organizada, ordenada. ¿A qué nos referimos con organizada u ordenada? Para poder nosotros construir una casa, lo primero que hacemos son poner cimientos. Cavamos, ponemos cimientos y después de eso, pues va la base, la losa y todo lo que tenga que venir. No empezamos construyendo el tercer nivel, no empezamos construyendo la terraza, empezamos construyendo de abajo hacia arriba. Es un proceso inductivo, o sea, de base a lo más complicado. Y lo mismo se hace en el examen físico, empezamos con lo más básico. El examen físico nosotros lo vamos a orientar conforme a lo que el paciente está pues presentando y en base a los diagnósticos que nosotros estamos ya pensando para poder confirmar pues básicamente esos diagnósticos. Si el paciente va porque tiene dolor abdominal, ¿será importante revisarle los oídos? Uno diría no, porque nos tenemos que enfocar en el área abdominal.
por supuesto, y es correcta esa afirmación. Sin embargo, tenemos que pensar en que hay algunas otras patologías, hay algunas otras situaciones que se pueden correlacionar con otros lugares. De todos modos, el examen físico debe ser organizado y debe llevar un orden lógico, un orden secuencial. Normalmente nosotros hacemos una evaluación física más o menos con estos parámetros. No les voy a decir que exactamente así debe ser, pero uno pues más o menos puede organizarlo dependiendo de lo que es. Por ejemplo, una, una ginecóloga, un ginecólogo no va a ponerle tanta atención, por ejemplo, al movimiento de las articulaciones, porque ese es campo del traumatólogo. Y el traumatólogo, por ejemplo, no se va a poner a evaluar genitales externos y el problema por el que lo buscan es huesos. Entonces tiene cierta lógica, pero el examen general, el examen físico, debe ser lo más completo posible. Entonces el primero es organizado. La primera característica es que debe ser organizado, tener un orden lógico. En este orden nosotros normalmente empezamos con signos vitales. Realmente el examen físico inicia desde el momento en el que entra el paciente. ¿Cómo? Pues sí, desde el momento en que empieza el paciente yo me voy dando cuenta qué es lo que tiene mi paciente desde la entrada. Llega el paciente y llega, ¿qué tal doctor? ¿Cómo está? Pues entiendo que si va con dolor, es un dolor, tal vez un dolor leve, pero si va, doctor, perdone, con caras, con gestos de dolor o con una posición, es que fíjese que vengo con dolor, con el abdomen doblado, eh, o viene, por ejemplo, ¿cómo les diría yo? O viene inconsciente, viene tirado en una camilla porque estamos en una emergencia, pues desde ahí empiezo a evaluar yo a mi paciente. Vamos a verlo porque vamos a empezar a hablar sobre examen físico precisamente. Y entonces ahí vamos a ir entendiendo algunas cosas, pero a esto se le llama facies, gesticulación, la situación, hasta la forma en la que el paciente se camina desde que entra a la clínica yo lo estoy evaluando. Si va muy rojo, si va muy pálido, si va muy amarillo, si me entiende bien, si escucha bien lo que le estoy diciendo, si me entiende cuando estoy hablando, si se puede expresar bien a la hora de hablar. Y uno más o menos va desde ese momento evaluando al paciente. Entonces empieza con la inspección general, con una visión general del paciente. ¿Cómo es que yo lo veo? Bueno, lo veo estable, lo veo delicado, lo veo grave. Eh, Signos vitales, que es de rutina. Todos los pacientes deben de cumplir con el criterio de la evaluación de los signos vitales. Y después vamos ordenándolos. El examen físico nos dice que lo podemos hacer de varias maneras. Es a criterio del médico, pero la norma general es la siguiente. Vamos de afuera hacia adentro y por regiones topográficas. ¿Qué significa eso? Primero, signos vitales y después evaluamos piel, que es lo más externo que tenemos. Vamos, vemos la piel, vemos las uñas, sus anexos, uñas, cabello, distribución de vello, eh, moretones o equimosis, que para utilizar el término correcto, deformidades en la piel, que son como lo más visible. Y luego vamos pues evaluando por regiones anatómicas. Normalmente utilizamos las regiones anatómicas que todos conocemos: cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, miembros superiores y miembros inferiores. Y podemos irlo dividiendo según también las estructuras que vayamos evaluando. Algunas pues dicen cardiovascular, algunos dicen pulmonar, otros dicen gastrointestinal, genito urinario, utilizan algunas otras diferenciaciones o algunos otros métodos para evaluar, pero básicamente va a lo mismo. Normalmente vamos de superior, o sea, de caudal, de cefálico a caudal, o sea, de superior hacia inferior y de afuera hacia adentro. Un orden lógico. No voy a empezar escuchando corazón, después voy a evaluar genitales, después subo a escuchar abdomen, después bajo a ver las uñas de los dedos,
o a escucharle el pulmón después de haber hecho un tacto. Es muy ilógico. Además que es poco práctico, nos hace perder tiempo, mientras que si vamos ordenado, pues vamos a tener incluso la situación de poderlo recordar. Cómo escuché el corazón, cómo nos fuimos a pulmones, hicimos nuestra evaluación y completamos todos los requisitos que nos exige el examen físico. Número 1, ordenado. Número 2, debe ser completo. Vuelvo a decirles, normalmente lo que sucede es de que, bueno, el paciente viene por tos, bueno, escuchémosle el pulmón. Es lo más lógico. ¿Por qué? Porque la tos es un síntoma pulmonar, es un síntoma del sistema respiratorio. Normalmente tiene que ver con el reflejo toxígeno, que es un reflejo que se genera al entrar una partícula extraña a la vía aérea, estimular la mucosa de la vía aérea y entonces, como una forma de protección, se produce una contracción brusca del diafragma, generando aumento de la presión intratorácica para expulsar con fuerza aire desde los pulmones y con eso evitar que siga entrando, sino que expulsarlo a través de la vía aérea superior. Eso es la tos, el reflejo de la tos. Pero muchas veces la tos no tiene nada que ver con problemas pulmonares. ¿Cómo puede ser eso posible? Resulta que, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, que es un problema cardíaco, puede dar un problema que es, número uno, el acúmulo de sangre en el sistema venoso. Ese acúmulo de sangre se va a todo el sistema venoso y empieza con edema en miembros inferiores. Lo más común empieza de caudal acefálico por el declive, por la posición, por la gravedad. El líquido primero baja a los pies y después va hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pies. Lo primero que pasa con las personas con insuficiencia cardíaca muchas veces es los pies. ¿Qué tienen que ver los pies con el corazón? Pues tiene que ver por el sistema arterial. O por ejemplo, el líquido en los pulmones, como le dice la gente, que realmente es un derrame pleural. Empiezan a tener disnea en decúbito. Disnea es la dificultad para poder respirar al estar acostado. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que ver el pulmón con el corazón? Pues tiene mucho que ver porque es parte del sistema circulatorio. El pulmón oxigena la sangre, pero en este caso el pulmón está teniendo síntomas, aun y cuando no es el causante directo del pulmón, sino que es el corazón. O por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la tos, ¿qué pasa con la tos? Muchas veces la persona está con tos, con tos, con tos y no tiene nada en los pulmones. Va con el neumólogo le deja de todo pensando que es cualquier otra cosa, cuando en realidad el problema es que tiene una gastritis severa, eh, al punto casi de ser erosiva. Y entonces, ¿qué sucede? Recuerdan que hay un nervio que se llama el nervio vago, el nervio que también recibe el nombre de nervio o par craneal, el décimo par craneal, el neumogástrico. El vago anda metido en todos lados. Entonces, el nervio vago puede viajar, o viaja, mejor dicho, tanto a pulmón, al corazón, como incluso al sistema gastrointestinal. Y una irritación del nervio vago, de cualquiera de los ramos del nervio vago, puede provocar irritación de las otras ramas y eso generar síntomas distales, o sea, alejados del órgano que realmente es el que está afectado. Y una gastritis puede irritar al nervio vago y ese genera la tos. Uno diría, la tos, pulmones, y no necesariamente es así. Puede haber problemas pulmonares o síntomas pulmonares de origen de otro lado. Lo mismo pasa en todo el cuerpo. Por eso es que el examen físico debe ser completo. No me puedo saltar una parte del examen físico porque resultaría que me pierdo información. Estamos tratando personas, no órganos. Estamos tratando una vida, no estamos tratando un sistema. Por lo tanto, debo de estar yo seguro de lo que estoy haciendo, seguro de cómo es que voy a evaluar a este paciente, de que todo está bien para poder proseguir. Si algo no está bien, tengo que investigarlo. Muchas veces nos ahorramos el tiempo o nos saltamos partes
por tiempo, por comodidad o incluso a veces por ignorancia. Nos ha pasado, a todos los médicos nos ha pasado que se nos va algo, algo que no vimos, algo que no se nos ocurrió preguntar, algo que no estaba tan visible que el paciente, a veces ni los pacientes saben que lo tienen. Eh, Algo tan sencillo como verle el cuello a la persona y ver si palpita, que es la pletura yugular. A veces no se ve, a veces hay colegas o incluso a mí mismo se me ha pasado de no ver algo o la coloración del, de la piel o algún golpe o alguna situación que uno a veces no está, no lo tiene presente o no lo hace adecuadamente. Eh, Obviamente, si es un sistema el que está directamente comprometido, lo primero que deberíamos hacer es hacer una evaluación mucho más extensa de esa área, pero sin olvidar que todos los sistemas del cuerpo en algún momento están interrelacionados y pueden afectarse unos a otros. Uno, ordenado. Dos, completo. Tres, aunque sea completo, también tiene que ser minucioso. Tenemos que poner atención a los detalles. Hay hasta detalles tan, pero tan pequeños que, como les digo, pueden pasar desapercibidos y que pueden ser un dato muy valioso para cualquier persona y para cualquier médico. Ese dato puede cambiarnos el diagnóstico, como también puede no ser nada. Nos ha pasado que vemos algo y pensamos que es algo muy severo, que puede cambiar las cosas y a la hora de estudiarlo, pues resulta que no era nada. Pero es mejor pecar de exagerado y decir, mejor que lo hice y mejor que pude haber hecho las cosas, a no haberlo hecho y eso generar pues un error diagnóstico muy importante. Tres características: ordenado, completo, minucioso. Debe ser en un lugar adecuado, tranquilo. ¿Cómo es ese lugar? ¿Se recuerdan? A ustedes creo que les di esa clase el año pasado, sí, sí, se las di. ¿Cómo debe ser un consultorio médico? Uno, debe ser un lugar con privacidad, debe ser un lugar limpio, agradable, cómodo para el paciente. ¿Para qué? Para que se sienta en la libertad de poder expresar todo lo que tenga que expresar y también de poder mostrarse tal cual es. ¿Por qué? Resulta que una de las características o uno de los requisitos del examen físico ideal, estamos hablando de lo ideal, es que el examen físico se pudiera hacer con la persona completamente desnuda, cubierta por una bata de examinación, una bata para examinar al paciente. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que debería ser así? Eh, Les voy a comentar algo. Nos pasó. Yo estaba como estudiante todavía de medicina y llegó un paciente por estreñimiento. Y todos así como, bueno, miremoslo, ¿no? Porque no podemos decirle a la gente que no. Lo empezamos a evaluar, se le dio tratamiento y todo porque dijo que estaba estreñido, se fue. Eso fue en la mañanita. Casualmente a mí me tocaba turno. No lo había visto yo, pero sí sabía del caso porque estábamos todos ahí. Ese es uno de los problemas que tenemos en los hospitales nacionales. En una clínica a veces atendemos hasta 3 o 4 pacientes al mismo tiempo. 4 personas diferentes, estudiantes supervisados bajo la mano de un residente o un médico de base, pero a veces pasa. ¿Y qué sucedía? Pues obviamente no podíamos pedirle al paciente que se quitara la ropa por el tiempo, por el espacio, por el pudor en algún momento. Entonces, ¿qué sucedió? Pues se le dio tratamiento a la persona, se fue. En la noche regresa el paciente con mucho dolor abdominal. ¿Y qué le pasó? Es que me tomé lo que me dieron, lo que me recetaron y obviamente era para estreñimiento, se le dio un laxante, un medicamento para estimular la motilidad intestinal
y se le dio suficientes líquidos. Resulta, resulta que a la hora de evaluar nuevamente al paciente no se le escuchaban ruidos abdominales, pero estamos evaluando al paciente con la ropa puesta. Entonces le levantamos la camisa para escuchar el abdomen y nos pareció un poco raro ver que había un pequeño bulto a nivel de la ingle. Y finalmente se le pidió al paciente que se quitara el pantalón, que se desvistiera en un cubículo de emergencia, que es un poquito más privado, aunque solo sea una cortina, no haya una pared y una puerta, pero por lo menos estamos aislados del resto. Y cuando vamos viendo el paciente, la causa del estreñimiento del paciente era que tenía una hernia escrotal gigante. El paciente no nos lo quiso decir por miedo, por pudor, porque quien lo estaba evaluando era una señorita, una compañera. Tampoco le podíamos pedir que se desnudara, como les digo, en la consulta externa, pero resultó que cuando vamos viendo, pues obviamente el intestino estaba atrapado dentro de la hernia y por eso es que no podía defecar. Y defecaba muy poco porque a la hora de descansar, pues la hernia lograba regresar a su lugar y entonces ahí había una parte de la motilidad, es como que tuvieran una manguera y hicieran una codadura y esa codadura le dieran vuelta, pues más o menos eso pasaba con el paciente. ¿Qué pasó? A la hora de que le dieron el laxante, a la hora que le dieron este medicamento, hicieron las heces mucho más líquidas. ¿Y qué pasa con los líquidos? Los líquidos caen por gravedad. Si yo agarro eh, un gas, el gas va a buscar hacia arriba, mientras que los líquidos buscan hacer nivel, o sea, bajan y se equilibran, se nivelan. Pues obviamente le dieron un medicamento a este paciente, los laxantes lo que hacen es evitar que en el colon se absorba agua y al evitar que se absorbiera el agua, las heces se hacen más líquidas y permiten más fluidez del tránsito intestinal. El problema es que con la hernia el agua se quedó estancada y abajo, digámoslo así, las heces líquidas taparon o hicieron que entrara el intestino de la bolsa herniaria y al entrar a la bolsa de la hernia, pues se llenó de heces y el problema fue que la hernia, el anillo inguinal es una situación que ustedes van a conocer más adelante, pero la entrada se hizo muy chiquita para todo el intestino que estaba, entonces ya no regresó y tuvimos que operarlo de emergencia. ¿A qué voy con esto? El examen físico se debería de hacer en ese lugar privado, cómodo, con las medidas necesarias para que el paciente pueda ser evaluado adecuadamente. Por supuesto, eh, hay limitaciones como en cualquier lugar, principalmente cuando estamos hablando de los servicios públicos, por espacio, por comodidades, por insumos, pero en la práctica privada eso no debería de suceder. Siempre es importante verificar algunas situaciones, por ejemplo. Entonces, el examen físico debe ser ordenado, completo, minucioso y en un lugar adecuado, ¿sí? Con las condiciones óptimas, con el equipo completo. No puede faltarme algo de mi equipo porque al faltarme algo de mi equipo, pues no voy a poder hacer el examen correctamente. Por supuesto, por ejemplo, hay equipos que solamente los tienen los especialistas, no porque, bueno, en parte porque son caros, y otras situaciones son porque ellos son los que lo saben usar adecuadamente. A todos los médicos nos enseñan a utilizar martillo de reflejos, podemos utilizar diapasón para evaluar la situación auditiva, pero por ejemplo, un ginecólogo tiene ultrasonido mientras un médico general no. ¿Por qué? Porque no es su rama. El ginecólogo sí, porque necesita ver los órganos femeninos, el útero,
los ovarios o monitorizar al bebé durante el embarazo. O por ejemplo, en el caso del neurólogo, el neurólogo va a tener una capacitación diferente. ¿Por qué? O va a tener conocimientos diferentes. ¿Un neurólogo puede tratar a una embarazada? Teóricamente sí, porque es médico, porque sabe lo básico, pero su rama es neurología. Estas personas este especialista va a tener una serie de pruebas, una evaluación neurológica diferente a la que cualquier médico haría, cualquier otro especialista haría. ¿Por qué? Porque su campo es ese. Hasta con los mecánicos se ve esta situación. Hay quienes son expertos en radiadores, hay quienes son expertos en motores diésel, hay quienes son expertos en motores de gasolina, hay un taller especial para el aire acondicionado. Normalmente una persona no puede hacerlo todo, y si lo sabe todo, y se hace de todo, no lo sabe todo. Esa es la situación con los médicos generales. Por eso es que en algún momento tenemos que hacer interconsultas o preguntarle a otro médico que tenga más capacitación o más especialización para poder ver qué está pasando. Que ellos nos ayuden y nos terminen de orientar con los diagnósticos. Eh, el examen físico, como les digo, es muy importante porque a la hora de realizarse correctamente nos va a dar la información que necesitamos o nos va a confirmar los diagnósticos que nosotros ya sospechamos. Hay muchas técnicas que se utilizan en la evaluación y como les digo, cada especialidad, cada eh, médico, según sus conocimientos, va a hacer una u otra maniobra. Por ejemplo, los cirujanos son expertos en la palpación. ¿Por qué? Porque ellos pues tienen que tocar y ver, evaluar dolor según las áreas que están para identificar qué órgano es el que está lesionado o qué órgano es el que está enfermo. El neurólogo, con decirles que el neurólogo, si alguien ha ido a una consulta con un neurólogo, se van a dar cuenta que los neurólogos desde que uno entra ya le están poniendo el ojo, hasta en la forma de hablar. Los psiquiatras, por ejemplo. Uno pensaría, bueno, el psiquiatra solo me va a escuchar hablar y con eso, no. En psiquiatría deben hacerse pruebas especiales, examen físico, para ver algunas situaciones. Eh, hay cosas que saltan al ojo fácilmente y hay cosas que no. El, los maestros, uno de mis maestros me decía, el ojo no ve lo que el cerebro no sabe. Y uno dice, ah, ¿y eso qué significa? Significa lo siguiente. Significa que cuando yo no sé algo, aunque lo tenga enfrente, no me voy a dar cuenta. Como cuando a ustedes los están casaqueando alguien, va. Puede estar tirándoles indirectas, pero si ustedes no están interesados en esa persona, no la han visto o no saben que esta persona está interesada en ustedes, pasa por aquí y ustedes ni cuenta se dan. Pues lo mismo pasa en medicina. El ojo no ve lo que el cerebro no sabe. Yo puedo estar viendo que la nariz está un poco torcida, pero si yo no sé que el paciente se fracturó o yo no he visto una nariz normal, pues no me voy a dar cuenta. ¿Ah? O, por ejemplo, eh, con los ginecólogos. Normalmente los ginecólogos hasta tienen la capacidad de saber cuando una mujer está embarazada y a veces ni las mujeres ni se han dado cuenta. Por ejemplo, hay unas manchas en la piel, eso creo que la mayoría lo sabe, pero la distribución de las manchas es muy importante saberlas cómo es para saber si es ovario poliquístico, para saber si es insuficiencia, perdón, ¿cómo es? Intolerancia a la insulina, resistencia a la insulina, eh, si es el melasma propio de las mujeres o si es un problema de la piel. Solo con manchas ya podemos tener varios diagnósticos. O por ejemplo, a veces uno es un poco exagerado cuando sabe algunas situaciones, pero por ejemplo, hay unas características propias de los pacientes con lupus que a nivel de los pómulos de la cara
se le forman unas superficies rojizas que se les conocen como parches en ala de mariposa, porque parecen como que si tuvieran alas de mariposa. ¿Y, ¿y qué sucede? Ese es un signo característico de un paciente con lupus, por ejemplo, o con una enfermedad autoinmune. O la forma de la cara. Hasta con la forma de la cara nosotros podemos hacer diagnóstico o confirmar o orientarnos hacia un diagnóstico. Eh, es bastante interesante ver que en el examen físico hay una infinidad de cosas que uno puede hacer que realmente nadie se lo sabe todo. A más de alguna persona, más de algún médico se nos ha pasado algo importante y otro médico lo termina viendo. Como les digo, no somos perfectos, no estamos libres de errores, pero lo importante es que nosotros sepamos que tenemos que hacer este examen físico lo más completo, lo más orientado posible. El médico nunca termina de aprender, tenemos que seguir leyendo, estudiando, capacitándonos, eh, comprendiendo, viendo que hay enfermedades nuevas que van saliendo, COVID es una de ellas. Eh, Enfermedades que cambian su forma de presentarse, enfermedades que ya se habían eliminado o que ya se habían controlado y que vuelven a surgir. Entonces hay muchas cosas que eh, tiene el médico que evaluar en un examen físico. En el examen físico utilizamos técnicas exploratorias muy importantes. Hay muchos libros, el manual de exploración física de Mosby es uno de los más utilizados, o la semiología de Suros, porque ahí hasta nos dice signos. Vamos a ver que hay diferencia, por ejemplo, entre un síntoma y un signo. Un síntoma es lo que el paciente me dice que tiene, son datos subjetivos, porque yo no los puedo evaluar. Mientras que los signos son datos objetivos, son cosas que yo veo que tiene. Por ejemplo, hay signos que se les llama patognomónicos. ¿Qué significa eso? Que si el paciente lo tiene, lo más seguro es que tenga determinada enfermedad. Hay signos patognomónicos en la evaluación física, en el examen físico, y hay signos patognomónicos en exámenes de laboratorio, en radiografías, por ejemplo, o en técnicas de evaluación por imagen, pero que son casi seguros que son de vamos, son seguros de que es de una enfermedad. Por ejemplo, hay un signo que se llama el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner, que significa que hay equimosis alrededor del ombligo. Se llama que son equimosis periumbilicales o equimosis en ambos flancos del abdomen, a ambos lados del abdomen, que son equimosis, o sea, moretones, que no tienen una explicación traumática. Si yo vengo y le pregunto a mi paciente, mire qué le pasó en el ombligo, es que fíjese que me golpearon, o fíjese que me pongo insulina y por eso, bueno, entonces tiene una lógica. Pero cuando aparece así, no, fíjese que de la nada, obviamente asociado a, a los síntomas, al resto de la evaluación física, si tiene, por ejemplo, estos signos de Gray-Turner o de Cullen, significa que es una pancreatitis hemorrágica. El páncreas está inflamado y está sangrando y por eso se ve esa equimosis periumbilical. Hay muchos signos y síntomas que se pueden presentar en las enfermedades y que vamos a tratar, no de que se los aprendan, porque eso es parte de semiología del tercer año de medicina. Vamos a tratar de que sepan hacer la evaluación, cómo hacerla. Vamos a platicar sobre las cuatro técnicas de evaluación más importantes que van a ser la palpación, la inspección, la auscultación y la percusión, que son los cuatro pilares fundamentales de la evaluación que tienen un orden específico para poderse realizar y cómo hacerse en cada área, para más o menos saber qué es lo que se necesita. Entonces,
Vamos a trabajar eso. Vamos a empezar a trabajar, como les digo, la evaluación del examen físico. Permítanme, aquí está. Vamos a dar esta clase por concluida y necesito que para la siguiente clase, para la siguiente semana, nos toca hablar sobre, vamos a ver, permítame que se me trabó. Sobre el examen físico de la piel y cabeza. Van a ir a revisar el capítulo 5 y 6 de la propedéutica de Prior, que es lo que vemos nosotros en, en clínicas, uno de los libros que les entregué. Y eh, vamos a iniciar a ver evaluación del tórax y el aparato cardiopulmonar, ¿ok? Estas clases se van a empezar a hacer un poco más, eh, ¿cómo les explico? Con más demostraciones. Espero poder hacerlas lo mejor posible para que ustedes puedan valorar y aprender un poco de esto. Entonces vamos, examen físico, piel y cabeza. Piel, cabeza y tórax prácticamente. Así que, por favor, eso es para la siguiente semana. Y como tarea que ustedes van a realizar en casa, necesito que me hagan un ensayo que hable sobre la importancia del examen físico, de lo que yo les he venido explicando, que me aborden las 4 características del examen físico, y que me digan la importancia que realmente tiene este, según lo que les he dicho, y cómo complementar la historia clínica. Eh, Mínimo una página, una hoja, 2 páginas, lado a lado de la hoja. Se puede hacer a mano, por supuesto, pero no quiero letra grandota, quiero letra legible. Y si lo hacen a computadora, Arial 11, sin interlineado simple, los márgenes establecidos de Word y 2 páginas, ¿verdad? Corridas. Así que, por favor, eso sería para la siguiente semana. Espero que les esté yendo bien en sus parciales. Nos vemos en la siguiente clase, dentro de unos minutitos. Un saludo, jóvenes. Quédense en casa. En causa, diría aquella cantante. Chao.